señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos ustedes, y a los que lo puedan ver en diferido, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén sintonizando. Mi nombre es Alberto Madariaga, titular del canal Trinitas Unionis, es decir, Unión Trinitaria. Y bueno, hoy me va a tocar estar moderando, este debate entre el apologista católico Max Tropper Calvo y el apologista, quiero entender, bautista, Cristian Izquierdo. Por lo tanto, lo primero que yo les quiero pedir como moderadores, pues respeto, ¿no? Respeto el uno por el otro, cero ad hominems, como siempre he dicho. Los ad hominems pues no son importantes en un debate, lo que importa es el combate de las ideas del otro, ¿no? Los ataques a las ideas pienso que son perfectamente permitibles, ¿no? Que combatan la idea, pero los ad hominems pues, realmente no importan mucho. Segundo, de acuerdo con el formato que ustedes me están presentando, pues son 15 minutos de exposición, 10 minutos para refutación, 5 minutos de contrarrefutación, una pregunta intercalada, cada uno tendrá, además de todo, 2 minutos de conclusión en este debate, que es el obispado monárquico, es decir, Max va a defender que desde el comienzo existía un obispado monárquico. Cristian Izquierdo, por otra parte, va a atacar la postura del obispado monárquico como figura y como modelo en la iglesia cristiana. Por lo tanto, yo ahora sí cedo los micrófonos para que empiecen con su presentación, por favor. Cristian, quiero pensar que empiezas tú. Sí, hola, mi nombre. ¿Inicio ya con el debate o me presento? ¿Cómo es? Presentación. Con tu presentación, una presentación rapidita. Bueno, mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico bautista y vine para dar evidencia de que no había existencia de un episcopado o obispado monárquico durante los primeros siglos de la iglesia. Gracias. Max. Muy buenas noches a todos. El día de hoy voy a defender el obispado monárquico, voy a demostrar de forma contundente de que siempre hubo un obispo monárquico desde el principio de la fundación de la iglesia hasta el día de hoy. Así que de eso es lo que voy a estar defendiendo hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tiempo de exposición. 15 minutos de exposición, Cristian. Comienzan a partir, tú me dices si ya estás listo para empezar a locutar, por favor. Sí, estoy listo. Muy bien, pues 15 minutos entonces empiezan a partir de ahora. Ok, muchas gracias. Mi ponencia se estructura en pruebas históricas que mi antagonista va a tener que desmentir, en pruebas patrísticas que mi antagonista va a tener que desmentir, y en pruebas bíblicas que mi antagonista va a tener que desmentir, para que solo así podamos probar que Pedro era el único obispo de los obispos, así como los sucesores de él eran los obispos de los obispos, o era la única autoridad para establecer las reglas de la doctrina. Repito, que solamente Pedro y los demás obispos eran la única regla de autoridad para establecer la regla de la doctrina, porque él era el obispo monárquico. Es lo que vine a defender, que solo Pedro era el superintendente de la iglesia para establecer las reglas de la doctrina, como un episcopo, como un obispo, como así traduce Strong. Strong traduce episcopo como obispo en el sentido de superintendente, y que era un obispo monárquico, superior a todos los obispos, superior a todos los intendentes. Entiéndase que la palabra superintendencia solo significa episcopado, ni más ni menos. ¿Correcto? Bien, entonces doy inicio a mi ponencia. Ya inicié, de hecho, la ponencia. Dice Luis M. Bermejo, citando Tierney, a finales del siglo XIII, el enigmático franciscano Pedro Libro propuso una doctrina completamente nueva de las infalibilidades papales, que defienden un argumento de que había un obispado de jurisdicción que le fue otorgado a Pedro, incluía su propia infalibilidad personal, y que la indefectibilidad de la iglesia implicaba necesariamente la infalibilidad de su cabeza. Ahora, sin embargo, Juan 22,
que se dio cuenta claramente que esa infalibilidad, lejos de aumentar la soberanía o la supremacía del Papa, restringía severamente su libertad, ya que cada Papa estaría sujeto a la decisión inalterable de sus predecesores. La rechazó sin contemplaciones como una doctrina, sin contemplaciones como una doctrina pestilente y audacia perniciosa. Es lo que dice un Papa en pleno siglo XIII, ¿no? Para ver que incluso dentro de la Iglesia Católica Romana, querer ser obispos sobre obispos, como el propio Papa Juan XXII dijo de que esta era una doctrina pestilente y audiciosa. Estoy argumentando, no estoy refutando ningún argumento de Max, porque no los conozco, solo estoy dando mi ponencia, ¿sí? Prosigo. Esto lo dice Luis M. Bermejo, citando a Tierney, en el libro Orígenes de la Infalibilidad Papal, sobre la supremacía del obispado monárquico. ¿Correcto? Bueno, perfecto. También dice... ok. También dice en el Cuarto Concilio de Constantinopla, celebrado en el año 692, ¿sí? Voy a leer los cánones, ¿sí? El canon 1, el canon 2 no tiene en cuenta ninguno de los sinodos celebrados en Occidente, ¿sí? Estamos hablando del Cuarto Concilio de Constantinopla en pleno siglo VII. Noten que en pleno siglo VII, cómo se rechazaba la idea de obispos sobre obispos, ¿no? El canon 2 del Cuarto Concilio de Constantinopla dice, no tiene en cuenta ninguno de los sinodos celebrados en Occidente, como era obligatorio hacerlo. Reconoce además 85 apostólicos según la tradición oriental, mientras que el Occidente solo reconocía los primeros 50. El canon 13 condena el celibato obligatorio de los sacerdotes. Sabemos que este no es el tema, pero que solo bajo el obispado monárquico de Roma, que a partir del siglo VII ya pues, se presentaba, ellos solo establecían bajo el pontificado del obispo de romano. El canon 36 reconoce que el canon 3 del primer concilio de Constantinopla y el canon 28 del concilio de Calcedonia atribuían a Constantinopla un nivel tan igual al de Roma, demostrando que no había ninguna supremacía papal. Repito, el canon 36 del Cuarto Concilio de Constantinopla reconoce y atribuyen a Constantinopla un nivel tan igual al de Roma, demostrando que no había ninguna supremacía monárquica, o que el obispado de Roma era un obispado que estaba por encima de los y que atropellaba o que se levantaba o que gobernaba sobre todos los otros obispados. Max va a tener que demostrar que no, que el Cuarto Concilio de Constantinopla no existe y que el canon 3 que estoy mostrando del Cuarto Concilio de Constantinopla es un engaño, ¿no? Lo va a tener que demostrar porque claramente se dice que Constantinopla tiene un nivel tan igual al de Roma. Estos cánones nunca fueron bien vistos por Roma de forma estratégica, ¿sí? Entonces, esto lo encontramos ¿dónde? Esto lo encontramos en el libro de la historia de los concilios ecuménicos por Giuseppe Alberigo, por si es que alguien quiere las referencias, ¿sí? Una clara referencia en cómo los cristianos vivían su cristiandad sin tener que dar cuentas al pontífice de Roma ni estar sometido bajo su obispado monárquico. El sacerdote católico Richard McBrien, profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, en su libro Vida de los Papas, dice: aunque la tradición católica comenzó a finales del segundo y principios de los terceros siglos, considera a San Pedro como el primer obispo de Roma y por tanto como el primer papa. No hay evidencia de que Pedro estuviera involucrado en el establecimiento inicial de la comunidad cristiana en Roma. De hecho, la evidencia que existe perecería a punta de la dirección opuesta, o que sirvió como el primer obispo de Roma, no hasta el pontificado de San Pío I, a mediados de culminos del siglo II. Tenía la iglesia romana una estructura de un gobierno monoepiscopal monárquico, un obispo como líder de toda la pastoral o de la diócesis,
aquellos a quienes la tradición católica enumera como los sucesores inmediatos de Pedro, Lino, Anacleto, Clemente y otros, no funcionaron como el único obispo de Roma, ni tenían el obispado monárquico de todos los otros de Alejandría, de Antioquía, ni de Jerusalén, ni de Constantinopla. Esto lo dice ¿quién? Esto lo dice un católico, el sacerdote católico Richard P. McBrien, profesor de teología en la Universidad de Notre Dame. El trabajo de mi estimado amigo Max va a tener que ser que demostrar que el católico Richard P. McBrien se equivoca y que yo lo estoy citando de forma equivocada, ¿sí? Eso va a tener que hacer. Obviamente en su momento de refutación no está obligado a que lo haga en su momento de argumentación. Esto lo encuentras en su libro Vida de los Papas por el profesor de la Universidad de Notre Dame, Richard P. McBrien. Redundo. Howard Marshall, otro católico, dice: las epístolas pastorales no están interesadas en el orden detallado de la Iglesia. Ciertamente el pensamiento de la sucesión está presente, pero el propósito de la ordenación no es principalmente la autorización, la transmisión de una autoridad oficial. Escuchen lo que un católico dice, que también Max, a la par de los que he mencionado, va a tener que demostrar que es falso. El mismo Howard Marshall dice, sino que la transmisión segura de la tradición que ha sido confiada al oficial, la transmisión, pero el propósito de la ordenación no es principalmente la transmisión de una autoridad oficial, sino la transmisión segura de la tradición que ha sido confiada oficial en sucesión en la enseñanza, no en la sucesión de una autoridad oficial. O sea, el mismo Howard Marshall dice que incluso la autoridad oficial no eran las personas, la autoridad oficial era la enseñanza, y esto es lo que era sucedida. Por lo tanto, cuando mi antagonista se trata de refugiar en alguna sucesión que prueba algún obispado monárquico, primero, la sucesión no era para demostrar que los obispos eran obispos monárquicos. Y segundo, si había alguna especie de sucesión, era la sucesión de la enseñanza que provenía de los apóstoles. Mi antagonista va a tener que demostrar que la sucesión sí era para demostrar obispados monárquicos y que la sucesión no era para poder enseñar la enseñanza de la doctrina o de las enseñanzas provenientes de los apóstoles. Lo va a tener que demostrar y refutar también a Howard Marshall, ¿no? El sacerdote y erudito católico Raymond Brown, experto en exégesis bíblica de renombre mundial, fue uno de los primeros académicos católicos en aplicar el método histórico crítico de la Biblia. Y él escribe que la idea de que Pedro habló como igualmente un anciano, diciéndole a los ancianos cómo comportarse, no es diferente a los pastorales de Pablo, que dan calificaciones para los obispos ancianos. Así en las iglesias asociadas con las tres grandes figuras apostólicas del Nuevo Testamento, Pablo, Santiago y Pedro, los ancianos eran conocidos y establecidos en el último tercio del siglo. En el último tercio del siglo. Esto lo dice Raymond Brown en su libro Episcopos and Episcopos del Nuevo Testamento, Evidencia. ¿Sí? Raymond Brown también señala, y él escribe que si alguien en la iglesia está enfermo, los ancianos de la iglesia deben ser llamados a ungir y orar por la persona enferma. En ese contexto en el que se espera, la mención del obispo monárquico local no aparece. Ni la de Pedro, ni la de cualquier otro a la que se quiera acudir. Ahora, el teólogo jesuita Francis Sullivan, estoy citando a varios teólogos que espero que mi antagonista en su momento de refutación, aunque eso no lo obliga de que en su momento de argumentación lo haga, él tiene la libertad de hacerlo. El teólogo jesuita Francis Sullivan confirma el primer problema con la noción de los sucesores apostólicos tiene que ver con la noción de que Cristo ordenó a los apóstoles como obispos, no como obispos monárquicos. Un obispo es un pastor residencial
que preside de manera estable en una iglesia de una determinada ciudad, como Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Roma y Alejandría. Mi antagonista va a tener que probar lo contrario. Los apóstoles fueron misioneros y fundadores de iglesias. No hay evidencia, ni es del todo probable que alguno de ellos haya tomado residencia permanente en alguna iglesia en particular como obispo, mucho menos como obispo monárquico. Esto lo sacamos del teólogo jesuita Francis Sullivan en su libro de apóstoles a los obispos, el desarrollo del episcopado en la iglesia temprana, Newman Press, Manhattan, del año 2001. Ni mucho menos como el mayor de los obispos, ¿no? Ahí le estoy dando varios eruditos católicos que él va a tener que demostrar que está por encima de la mente de estos eruditos que estoy presentando para demostrar la existencia de su obispado monárquico, ¿sí? A menos de que Max nos diga, ellos son herejes, yo tengo la verdad. Max en este debate lo tiene que probar, ¿correcto? 2 minutos. 2 minutos de los 15, gracias, comprendo. Perfecto. ¿Qué más puedo decir, no? A ver, hay que entender algo. Cuando Pablo, quien es no líder, en este sentido el maestro de Clemente, ¿sí? Y Clemente es obispo de Roma, Pablo exhorta a los romanos muchas veces, ¿sí? Pablo exhorta a los romanos, Pablo exhorta a los corintios, y esto no lo hacía Pablo, un obispo monárquico. Cuando Clemente es obispo de Roma y él manda cartas exhortando a los romanos, eso no lo convierte en un obispo jerárquico. Max va a tener que demostrar cómo una amonestación de un obispo lo convierte automáticamente en un obispo monárquico. Porque si fuera así, entonces que Pablo haya sido el obispo monárquico porque mandó cartas amonestando a Roma, amonestando a los corintios, y eso no lo convertía en un obispo monárquico. O sea, que el obispado que tenía Pablo, que el apostolado que tenía Pablo estaba por encima de Santiago, por encima del de Juan o por encima del de Pedro. Mi antagonista en este debate va a tener que demostrarnos cómo una carta que amonesta a una iglesia convierte automáticamente a un discípulo de Cristo en un obispo monárquico, y va a tener que refutar a todos los eruditos que le he mencionado en su momento y demostrar que su intelecto está por encima de los mencionados. Tiempo se acabaron. 15 minutos con 2 segundos para Cristian Izquierdo. Les pido por favor a los asistentes que compartan la transmisión, compártanla, no se les pide aquí diezmo ni cosa que se parezca, solamente que lo compartan. Total, así llegan más personas y cada quien saca su mejor conclusión. Entonces, Max, ¿estás listo para sí, tus 15 minutos? Solo un minutito, por favor. Les aviso que en pantalla se va a estar viendo el conteo que se va a estar haciendo, pues para que el público pueda ver que en efecto que la cuenta del tiempo pues es imparcial, principalmente, ¿no? Okay. Bueno, mientras saludamos a Ubaldo Rodríguez, Ani Martínez, saludos, Ángela Martínez, Mariam, sí, bueno, no sé quién será, Verónica Chávez, saludos también, doña Verónica, Daniel Fernández, Roberto Gerardo, ¿quién más está por aquí? Jimmy Marte, María Flores, Oscar Ramos, Alfonso García, ¿quién más está por aquí? Pancho Morales Borbón, muy bien también, ok, Martín González, Owens, Kleiderman Rojo, Rubito Morán, muy bien, son todos los que me aparecen aquí como espectadores, aunque bueno, pueden llegar más, pueden llegar menos, muy bien. Vamos a ver. ¿Listo, Max?
Listo, 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 listo. Muy bien. Me dices 15 minutos de exposición a partir de ya. Ok. El obispado monárquico fue instituido por los apóstoles desde el comienzo. Y en cada iglesia existía un obispo al que estaba subordinado un colegio de presbíteros. A lo largo del siglo I, incluso tiempo después de la terminología, la terminología era ambigua y las palabras obispo y presbítero eran sinónimas. Esto hace que en algunos textos patrísticos primitivos no se haga la distinción entre ambos oficios, aunque cada iglesia cuente con un presbítero jefe a la cabeza, como Santiago en Jerusalén, Tito en Creta o Timoteo en Efeso. La primitiva e innegable confusión de los términos intercambiables de presbíteros y episcopos que alcanza a documento tan importante en este sentido como la primera Clementina y se prolongará todavía largo tiempo, desaparece en absoluto con San Ignacio. Mas la confusión de términos no implica confusión de funciones. Y de la tradición y toda la tradición interpreta unánimemente los hechos en el sentido que revelan las cartas ignacianas. La iglesia de Jerusalén, la de Antioquía y la de Roma aparecen desde sobre ellas hay una tradición histórica gobernadas por un solo obispo asistido de su presbiterio y diaconado. El caso de Roma es ejemplar. Una variación de esta posición es aquella que admite que había comunidades locales que no contaban con un obispo, ya sea por ser muy pequeñas, por estar bajo supervisión directa de los apóstoles o por cualquier otra razón. Al desaparecer los apóstoles, todas las comunidades cristianas comienzan a adoptar la jerarquía tripartita y ya a mediados del siglo II está absolutamente generalizada. Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los apóstoles y mientras estos vivieron, permanecieron bajo su autoridad y supervisión, dirigidas por un colegio de presbíteros que ordenaba su vida litúrgica y disciplinar. Este régimen puede atestiguarse especialmente en las iglesias paulinas, fundadas por el apóstol de las gentes, pero a medida que los apóstoles desaparecieron, se generalizó en todas partes el obispado monárquico, que ya se había introducido desde un principio y desde un primer momento en otras iglesias particulares. El obispo era el jefe de la iglesia, pastor de los fieles, y en cuanto sucesor de los apóstoles, poseía la plenitud del sacerdocio y la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica dice lo siguiente, en el número 77 y el 886. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Ya mi oponente, aunque no es tiempo de refutación, pero mi oponente admitió en este debate en vivo y en directo de que los apóstoles fueron obispos, pero vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad de las iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Ahora bien, en las Sagradas Escrituras podemos ver el obispado monárquico. La iglesia está conformada por obispos, presbíteros y diáconos. Por ejemplo, obispos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 2. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por ejemplo, Hebreos 3, 7 dice, acuérdense de sus dirigentes o de sus obispos que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Primera de Timoteo 3, del 1 al 2, dice, es cierta esta afirmación, si alguno espera un cargo de obispo, desea una noble función. Pues es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Ahora bien, presbíteros. Hechos capítulo 14, versículo 23. En cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar les encomendaban al Señor en quien habían creído. Por ejemplo, también habla
habla de presbíteros, Hechos capítulo 15, versículo 4. No le voy a leer por falta de tiempo. También habla de presbíteros, Hechos capítulo 16, versículo 4. También habla primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, de presbíteros. También primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, habla de presbíteros. Primera de Tito capítulo 1, versículo 5, habla de presbíteros. Santiago capítulo 5, versículo 14, habla de presbíteros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 5, también habla de presbíteros. Hechos, ahora, de diáconos, los diáconos nos habla Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 6. También de los diáconos nos habla primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13. Como podemos ver, desde el principio de la era cristiana, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, que había una jerarquía tripartita, obispos, presbíteros y diáconos, algo que no existe en las confesiones protestantes, porque ahí los pastores hacen lo que les da su regalada gana, piden diezmos, hacen y deshacen. Ahí no existe jerarquía en el protestantismo. El pastor es el que manda y las pobres ovejitas tienen que depositar todo su aguinaldo, todo su dinero al pastor, ¿verdad? Ahí no hay una jerarquía tripartita. Sin embargo, podemos ver que en la Sagrada Escritura nos habla de una jerarquía tripartita. De manera que la iglesia de Cristo es aquella que tiene una jerarquía. Pero no solamente que tenga una jerarquía tripartita, sino que esta iglesia puede mostrar que tiene una sucesión apostólica que se remonta hasta los apóstoles. Por eso el Santo Padre, el Papa y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y hablando del Papa, el pontificado, ¿qué es el pontificado? Es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción y autoridad para gobernar, mantener y conservar la doctrina y la unidad de la iglesia. Jesucristo nombró a Pedro obispo de obispos, obispo de obispos, al confiarle las llaves, símbolo de la autoridad que le otorgaba como papa, el primer papa y obispo de obispos de la iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18. También podemos ver este ministerio de Pedro como primer papa en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32, donde el Señor dice que confirmen la fe de sus hermanos. También podemos ver este primado de Pedro como primer papa, este cargo en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17, donde Jesús le confía nuevamente a la iglesia. Ahora bien, el diccionario bíblico Holman asegura que Pedro era el primer papa, no porque el diccionario Holman le llame papa. Es que si nosotros al papa, si nosotros queremos, no le llamamos papa, le podemos llamar el obispo de Roma, le podemos llamar el obispo de obispos, le podemos llamar líder, el líder. Ahora, el diccionario bíblico Holman, que es el diccionario protestante, dice algo muy interesante en la página 325. Mire, dice así, la definición de iglesia. Dice, iglesia, grupo de personas que profesan fe en Jesucristo, se reúnen para adorarlo y procuran animar a otros a convertirse en seguidores de Cristo. Estoy seguro que mi amado ponente y lo que nos están viendo considera que la iglesia comenzó con 12 apóstoles. Y aquí dice que iglesia es un grupo de personas que profesan la fe en Cristo. Los 12 apóstoles profesaban la fe en Cristo. Bueno, creo que se fue el hermano Alberto Maradiega. Hermano Alberto, voy a parar aquí el cronómetro. Por alguna razón se fue Alberto. Alberto, si estás ahí, por favor, trata de entrar nuevamente a la transmisión. No sé si tocó un botón que no tenía que tocar o se le presentó una emergencia. Se fue Alberto de la transmisión, pero bueno. Vamos a esperar cuando mande Alberto. No sé qué pasó con el hermano Alberto. Bueno, voy a seguir adelante para ver, Alberto. Mira, te faltaban unos 7 minutos. Yo te los controlo. Sí, aquí estoy tomando el tiempo. Dale que yo... Aquí yo estoy tomando el tiempo. ¿Pero qué dice el hermano Alberto? Alberto, entra otra vez. Me parece que Alberto, para que entre, va a tener problemas, como él inició, y si se va... No, porque acuérdate que eso es mi Facebook, él no tiene ningún problema. Eso lo tiene que mandar la solicitud y yo lo agrego nuevamente. Él no va a tener ningún problema. Ahí está, ahora lo voy a agregar. Vamos a agregarlo. Ahí está el hermano Alberto. Agregar. Ahí está, lo estamos agregando. Para mi tiempo en 8 minutos 31 segundos. Pasó Jacob. Te paré el tiempo se paró. Una disculpa, por favor, se paró en 9 con 4.
Está bien, no hay problema. Adelante. Hermano Alberto, avísame cuando me falta un minuto. Sí. Bueno. De hecho, el reloj se ve en la transmisión, mira. Ok, adelante, por favor. No hay problema. Hermano Alberto, cuando tú me indiques. Dale, ya, dale. Me avisas cuando me falta un minuto. Bueno, Dale. sigo adelante. Bueno, el diccionario protestante Holman dice que cuando habla de la definición de lo que es iglesia, dice, grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo, se reúnen para adorarlo. Ahora, yo pregunto, ¿la iglesia empezó con 12 personas? Sí, con los apóstoles. ¿Y los 12 apóstoles eran personas que profesaban la fe en Jesucristo? Sí. Entonces, los 12 apóstoles eran la iglesia, porque la iglesia empezó con 12 personas. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dice ese mismo diccionario en la página 516, hablando de Pedro? Dice, Pedro, roca, líder de los 12 apóstoles. Oh, líder de los 12 apóstoles. Quiere decir que es líder de la iglesia. Porque ya vimos que en la página 325 dice que iglesia es un grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo. Y los apóstoles eran 12 personas que profesaban la fe en Jesucristo. Y aquí dice que Pedro era el líder de los 12 apóstoles, o sea, era el líder de la iglesia. Si Pedro era el líder de la iglesia, porque la iglesia empezó con 12 apóstoles. Entonces, fue el primer papa. Fue el primer obispo de obispos. Por eso yo le dije, si nosotros queremos al papa, no le decimos papa, le podemos llamar el líder de la iglesia católica, estamos haciendo lo mismo. Es lo mismo. La esencia del pontificado no está en la terminología. Si yo quiero al papa, no le digo papa, le puedo decir obispo de obispos, es lo mismo. Se le llama papa porque es una costumbre. Papa, obispo, obispos, su santidad, el Santo Padre, el romano pontífice, son solo títulos que hacen referencia a un mismo ministerio, el ministerio del sucesor de Pedro. De manera que el propio diccionario protestante está admitiendo que Pedro era el primer papa. ¿Sabe cómo lo admite? Al decir que Pedro era el líder de la iglesia. ¿Cómo sabemos que está diciendo que era el líder de la iglesia? Porque dice que era el líder de los 12 apóstoles. Y aquí dice que iglesia es grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo. Los apóstoles fue un grupo de personas que profesaban la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ellos eran iglesia. Y aquí dice que Pedro era el líder de los 12 apóstoles. O sea, él era el líder de la iglesia. Y si San Pedro era el líder de la iglesia, era el primer papa. O sea, era un obispo de obispos. ¿Sabe qué significa la palabra obispo? Supervisor. Él supervisaba a los demás apóstoles. Era el obispo de obispos. Era el primer papa, el líder de la iglesia. Y lo está diciendo un diccionario protestante, no diccionario católico. Porque si yo busco un diccionario católico, a lo mejor mucha gente van a decir, ay, sí, le dan la razón a Max porque lo escribieron católicos. Pero no. Diccionario protestante. Por cierto, los que escribieron ese diccionario son eruditos protestantes. Ahora bien, la sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus legítimos sucesores, los obispos. De manera que los obispos, debemos de recordar una cosa, los obispos instituyeron o fundaron o establecieron comunidades cristianas. Pero los apóstoles fundaron comunidades cristianas. Cuando los apóstoles fundaron esas comunidades cristianas, cuando el cristianismo se iba expandiendo, los apóstoles tenían que supervisar esas comunidades cristianas que ellos habían establecido. Supervisar, un momento, supervisar. Obispo significa supervisor. Quiere decir que los apóstoles fueron los primeros obispos. Claro, los apóstoles sabían que tenían que morir, por lo tanto ellos nombraron a sus sucesores, personas que los sustituyeran en el cargo ministerial que Cristo les había asignado. Por los apóstoles fueron los primeros líderes de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia, o mejor dicho, los primeros supervisores, porque obispo significa supervisor, episcopo, supervisor. ¿Y cuál es la función de un obispo o de un episcopo? Supervisar una congregación, una iglesia. Pero claro, los apóstoles obviamente que no podían todo el tiempo supervisar las comunidades cristianas que ellos habían fundado y establecido, porque ellos tenían que seguir evangelizando por todo el mundo romano. Debemos recordar que el Imperio Romano abarcaba una superficie de más de 50 países de la actualidad, prácticamente casi toda Europa, parte de África y parte de Asia. Entonces los apóstoles tenían que nombrar sucesores, tenían que nombrar obispos. Y esos obispos
Perdón, un minuto, gracias. Y esos obispos ejercían la misma autoridad de los apóstoles. Y a su vez, pues obviamente que los obispos necesitaban presbíteros para que ejercieran el ministerio pastoral en cada una de las iglesias. Y a su vez los presbíteros necesitaban ayudantes, o sea, diáconos. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia se va estructurando. Del obispado monárquico, la jerarquía tripartita, obispos, presbíteros y diáconos. Bueno, con esto termino mi exposición. Adelante, moderador. Muy bien, Max, te faltaron exactamente 20 segundos nada más. Muy bien, señoras y señores, pues entonces ahora pasamos a los 10 minutos de refutación por parte de Cristian Izquierdo. Cristian, ¿tú estás listo para que te cuente el tiempo? Sí, estoy listo. Muy bien, tus 10 minutos comienzan a partir de ahora. Les repito, se puede ver en la pantalla el tiempo. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Tal como lo predije, ¿no? En la argumentación de Max, él no nos dio ninguna evidencia histórica, repito, histórica, que pruebe de que Pedro haya sido el obispo monárquico de todos, de que Lino haya sido un obispo monárquico de todos, de que Clemente haya sido un obispo monárquico. No dijo nada, no dio ninguna prueba, no sacó ningún libro de ningún historiador, ni católico ni evangélico, que prueben de que el obispado era monárquico. Se escuda en un diccionario evangélico, que el diccionario evangélico es un diccionario ilustrado, y cuando hay un diccionario ilustrado es porque el diccionario está historiando en cómo lo percibe la Iglesia Católica Romana este significado, mas no así lo cree la cristiandad evangélica. Es lo mismo que hace justo González. Cuando historia la historia, él habla de que Roma tiene su máximo pontífice, pero no porque Justo L. González historie ese evento, significa que Justo L. González en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, él cree en eso, él simplemente está historiando cómo lo percibe Roma. Lo mismo hace un diccionario bíblico ilustrado, en cómo lo percibe Roma. Es su única defensa. De hecho, Max, vuelvo y necesito que en tu refutación, por favor, me pruebes por medio de la historia y que puedas desmentir a todos los eruditos católicos que te he dado en mi tiempo de argumentación. Te voy a pedir que te dediques a eso, porque solo así puedes probar tu obispado monárquico, probando que los eruditos que yo te he mencionado están mintiendo y solamente tú dices la verdad. Lo vas a tener que hacer. De hecho, voy a continuar con mi ponencia acerca de ello, porque Max se la pasó diciendo, él mismo lo dijo, ¿no? Por un colegio de presbíteros, él reconoce a los presbíteros, siempre lo habló en plural. Exijo que Max nos dé una evidencia de obispado monárquico. Obviamente que no existe un obispado monárquico, y Max se reía, ¿no? Que nosotros los evangélicos no tenemos un obispado monárquico, y se reía, decía, ja, 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 es por eso que los pastores hacen lo que quieren. Claro, Max, nosotros no tenemos un obispado monárquico, porque no hay una evidencia histórica para aceptarlo. Es por eso que tienes un obispo en la sede de Pedro que monárquicamente toma decisiones aunque esté en contra de la misma palabra de Dios, porque su monarquía así le da ese derecho de hacer cualquier planteamiento cuando supuestamente hablen ex cátedra, como es el obispo de obispos, y toda la cristiandad lo tiene que creer. Eso es un gran problema que trae represalias muy fuertes para los que nuestro máximo monarca solamente es el Espíritu Santo y la Escritura. Por eso no tenemos obispos monárquicos. Claramente Max aquí patinó, ¿no? Ahora, Max, aparte de todos los eruditos que yo te he mencionado, tú vas a tener que probar de que el erudito católico experto en patrología, el profesor Johannes Squasten, qué pena que por esta modalidad a cual he sido supeditado y con bastante respeto he admitido presentarme, no me permita compartir pantalla.
Es muy penoso, pero igualmente voy a leerlo. El erudito católico experto en patrología, el profesor Johannes Squasten, nombrado por el Papa Juan XXIII, miembro de la Pontificia Comisión de la Sacra Liturgia Preparatoria del Concilio Vaticano II, eso significa que él formaba sacerdotes. Nos dice en su volumen 1 de su libro Patrología, página 41, y yo voy a exigir a Max que pueda refutar esto, y no lo trate como un hereje, como nuestro debate anterior. El erudito en patrología, Johannes Squasten, quien forma sacerdotes, nos dice, en la Didache no hay, la Didache es un periodo que comprende el siglo I hasta finales del siglo II. En la Didache no hay indicación alguna que permita afirmar la existencia de un episcopado monárquico con tu propio erudito y con tu propio patrólogo. Ahora, Max, tú tienes que refutar esto. Los eruditos que te mencioné en mi argumentación y el erudito Johannes Squasten, que en este momento te estoy mencionando en mi refutación, solo desmintiendo lo que dice Johannes Squasten, tú puedes probar la existencia de tu episcopado monárquico, para los cuales este patrólogo simplemente dice que no existe. Y acá le voy a pedir, por favor, que no salga con que es que él era un hereje, es que era un pensador libre, es que él... Demuéstrelo. Demuestre que Johannes Squasten fue excomulgado. Así estas palabras, pues, que pasen a la historia y que no sea parte de la patrología que forma sacerdotes católicos romanos. Y que usted es más inteligente que Johannes Squasten y que Johannes Squasten miente y usted solamente dice la verdad. Va a tener que probarlo en este debate. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Johannes Squasten, ¿no? Ahora, tiene que probarnos que las palabras del cardenal católico y teólogo Yves Congar, quien afirma lo siguiente, ¿no? El Este nunca ha aceptado la jurisdicción ordinaria de Roma, no someter al juicio de los obispos occidentales. Sus apelaciones a Roma en busca de ayuda no estaban relacionadas con el reconocimiento del principio de la jurisdicción romana, sino se basaba en la idea de que Roma tenía la misma, de hecho, el mismo bien común. El Este, celosamente protegida su forma de vida autónoma, Roma intervino para garantizar la observancia de las normas legales, para mantener la ortodoxia de la fe y para garantizar la comunión entre las dos partes de la Iglesia. Roma viene a representar y personifica el oeste. En segundo lugar, en la primacía de honor a Roma, Oriente niega que esta primacía se basa en la sucesión y en la presencia del apóstol Pedro. Se llegó aún con vida un modus vivendi que duró a pesar de la crisis a mediados del siglo VI. ¿Quién dice esto? Esto dice el cardenal católico Yves Congar en su libro Diversity and Communion. Tiene que probarnos, Max, que este cardenal está mintiendo y de que Roma sí era visto como un obispado jerárquico, lo cual este cardenal está negando. Tienes trabajo, Max, que en tu refutación, por favor, voy a pedir que a todos los mencionados los refutes y demuestres que ellos mienten y que tú solamente tienes la verdad. El clérigo católico arquidiocano de Wisbech, James Weber Srauel, en su libro The Epistles, ¿sí? En su libro The Epistles of San Ignacio, Bishop of Antioch, o sea, en su libro Epístolas de San Ignacio, obispo de Antioquía, volumen 1, página 35, dice lo siguiente: estrechamente asociados con los obispos y formando una corona espiritual a su alrededor están los presbíteros y con ellos los diáconos. La autoridad del obispo, aunque monárquica, está muy lejos de ser una verdad autocrática. Autocrática significa que se encuentra definida por el poderío y supremacía de un solo individuo frente a todo el gobierno de la Iglesia. ¿Esto quién nos dice? Esto nos dice el clérigo católico arquidiocano de Wisbech, James Herbert Srauler, en su libro Las Epístolas de Ignacio, obispo de Antioquía, volumen 1, página 35. También, Max,
otro trabajo más para que desmientas que este señor considera de que el obispo de Roma tenía una autocracia. Lo vas a tener que refutar. ¿Sí? A ver, palabras del sacerdote católico jesuita Francis Sullivan, el cual ya lo mencioné, nos dicen que no hay evidencia de un episcopado monárquico en los primeros siglos. Estoy mencionando católicos eruditos, y Max, como un apologista, tiene la responsabilidad de demostrar que los mencionados no se pronuncian así, de que yo le estoy mintiendo, de que todos ellos eran pensadores liberales, de que todos ellos eran unos herejes por levantar palabras así en contra de su obispado monárquico. Y tiene que demostrar que todos ellos están mintiendo y que solo Max Roper Calvo tiene la verdad. Demuéstrelo en su refutación. Espero que lo haga. Gracias. Tiempo 10 minutos y un segundo. Bueno, Max, ¿estás listo para tus 10 minutos, Max? ¿Sí o no? Por supuesto. Muy bien, entonces tus 10 minutos comienzan a partir de ahora. Bueno, todos los católicos que están viendo este debate conocen cómo es Cristian. Cristian tiene la costumbre, la mala costumbre, deshonesta costumbre, de poner en la boca cosas que teólogos católicos dijeron. Ya se le ha sorprendido diciendo muchas mentiras, como por ejemplo cuando Cristian Izquierdo en uno de nuestros debates dijo que el decreto gelasiano negaba la asunción de María, cuando yo tengo el decreto gelasiano conmigo y no habla sobre eso. Entonces, ¿cuándo conocemos de la deshonestidad de Cristian? Al decir, los teólogos católicos hablaron en contra del obispo monárquico, porque Cristian, él, para él tratarse de ver bien en los debates, trata de inventar cosas que eruditos dijeron cuando los eruditos no lo dijeron. ¿Cómo conocemos la honestidad de Cristian? Gracias a Dios, en mis más de 200 debates, yo no he tenido necesidad de inventar cosas que pastores o sacerdotes dijeron para verme yo bien en un debate. Pero le voy a decir una cosa. Yo no tengo tiempo para estar buscando los libros para decir esos eruditos dijeron eso o no lo dijeron. Pero vamos a asumir que lo dijeron. Aunque yo no creo que lo hayan dicho. Pero vamos a asumir, le vamos a dar el beneficio de la duda. Nosotros los católicos creemos que lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica está por encima de lo que cualquier teólogo o sacerdote católico pueda decir, inclusive obispo. Así que Cristian está recurriendo a la falacia de autoridad. Este erudito católico dijo eso, pero no es magisterio. Nosotros pasamos lo que dice el magisterio. ¿Sabe lo que dice el Concilio Vaticano I? Que no reconoce que Cristo le haya dado a Pedro una jurisdicción, un primado de jurisdicción, desde el mero principio sea condenado. Así que cualquier teólogo católico, cualquiera, inclusive aunque fuera un sacerdote, dijera que Pedro no recibió un primado de jurisdicción, está siendo condenado por la Iglesia Católica. Aunque yo no voy a decir que esos teólogos que usted menciona dijeron eso, porque conozco la deshonestidad de Cristian. Probablemente no lo dijeron. Pero suponiendo que lo hubieran dicho, le aplica lo que dice el Concilio Vaticano I, y de cualquier manera los católicos creemos que lo que dice el magisterio está por encima de lo que cualquier sacerdote diga. Ahora bien, Enciclopedia Católica, Enciclopedia Americana, que es una enciclopedia protestante, dice así: cuando San Pedro dejó Jerusalén, vivió por un tiempo en Antioquía antes de viajar a Roma, donde ejerció como primado. ¿Usted sabe lo que significa la palabra primado? Primado, primacía, autoridad. Ahí está. Uy, una enciclopedia protestante diciendo que Pedro fue primado. Una enciclopedia protestante lo refuta usted, señores. Miren lo que dice el decreto gelasiano, siglo IV. Se sumó también la presencia del bienaventurado apóstol Pablo, el vaso escogido, que no en oposición, como dicen los herejes chismosos, sino al mismo tiempo y en el mismo día fue coronado con una muerte gloriosa junto con Pedro en la ciudad de Roma, padeciendo bajo el César Nerón, y juntos consagraron para Cristo, el Señor, a la mencionada Santa Iglesia de Roma, y le dieron preferencia con su presencia y triunfos dignos de veneración ante todas las otras ciudades del mundo entero. La supremacía
de la ciudad de Roma. Entonces Roma tenía supremacía, siempre la ha tenido. Eso es lo que dice, el decreto Gelasiano y la enciclopedia británica. Ahora, vamos más adelante. Dice Cristian, no, que más no he probado, que Pedro fue un obispo de obispos. ¿Qué no ha probado? Se lo voy a probar con historia. Tertuliano, siglo II. Se le ocultó algo a Pedro que fue llamado piedra de la iglesia que iba a ser edificada, que obtuvo las llaves del reino de los cielos y la potestad de desatar y atar en los cielos y en la tierra. Orígenes de Alejandría, siglo III. Mira lo que el Señor dice, al gran fundamento de la iglesia, se refiere a San Pedro, al gran fundamento de la iglesia. Si le está llamando a Pedro fundamento de la iglesia, quiere decir que era jefe. O sea, obispo de obispo, jefe. O sea, papa, es lo mismo. Ok. El gran fundamento de la iglesia, aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Eso lo dice Orígenes. Eso lo dice Orígenes de San Pedro. ¿Qué es lo que dice Epifanio de Salamina, siglo IV? Y al beato Pedro, que negó por un tiempo al Señor, quien fue el jefe de los apóstoles. Un momento, ya dijimos que la iglesia empezó con 12 personas. Después se extendió a 120 en Pentecostés. Después a 500. Y ahora la iglesia ya somos más de 1.300 millones en todo el mundo. Pero la iglesia empezó con 12 personas. Así como lo dice el misionero protestante Holman. Aquí dice que era el jefe de los apóstoles. O sea, era el jefe de la iglesia. O me va a decir Cristian que los apóstoles no eran iglesia. No vaya a decir eso, Cristian. La gente se va a reír de usted. Si usted dice que los apóstoles no eran iglesia, la gente se va a reír de usted en el chat. Pensando bien, mejor que lo diga para que la gente se ría de usted. A mí me conviene que lo diga, pero yo lo estoy ayudando. No quiero que la gente se ría de ti. Me caes bien. Pero si tú no quieres hacerme caso, di, no me importa lo que diga más, lo voy a decir. Bueno, que la gente se ría de usted, no es mi problema. Es de ti que se están viendo, no de mí. No importa si quieres, dígalo. Es más, a mí me conviene que lo digas. Me conviene, entonces le digo todo. Yo no solo quiero ayudarte. Gregorio de Niza, siglo IV, refuta a Cristian. Dice, Gregorio de Niza, la calidez de nuestras alabanzas no se extienden a Simón Pedro en cuanto él era un pescador, más bien se extienden a su firme fe, la cual es al mismo tiempo, el fundamento de toda la iglesia. Pedro, que es la cabeza de los apóstoles, o sea, la cabeza de la iglesia, la cabeza de los apóstoles. Él es el más firme y la roca sobre la cual el Salvador construyó su iglesia. Y tengo más de 25 padres de la iglesia que dicen que Pedro era el líder. Ambrosiaster dice, el primer apóstol a quien el Señor dio las llaves del reino de los cielos. Agustín de Hipona, el primero y jefe de la orden de los apóstoles. Cristian, ahí está. Pedro fue el jefe de los apóstoles, jefe de la iglesia, el líder, o sea, el primer obispo. Y obispo significa supervisor, y la función de un supervisor es supervisar. Un supervisor tiene un cargo, es jefe. Por eso es supervisor, porque supervisa, es jefe. Tiene otras personas subordinadas. Pedro fue un obispo de obispos, fue un jefe. Fue un papa, el primer papa. Si quiere no le decimos papa, si quiere le decimos líder de la iglesia, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cristian no pudo refutar lo de la jerarquía tripartita, se lo demostré con la Biblia. Yo he citado más textos bíblicos aquí que el mismo Cristian. La jerarquía tripartita, donde hay obispos, presbíteros y diáconos. Y gracias, Cristian, gracias, porque yo creo que Cristian entregó este debate desde el principio. Cuando el mismo Cristian reconoció que los apóstoles son obispos. Yo he escuchado evangélicos, amigos suyos, que no voy a mencionar sus nombres, usted sabe a quién me refiero yo, diciendo, no, los apóstoles no eran obispos, eso es mentira, son inventos, esos obispos son inventos de la iglesia católica. Los apóstoles eran obispos. Cristian dijo que los apóstoles eran obispos. Si Cristian dijo que los apóstoles eran obispos y la palabra obispo, episcopo, significa supervisor, entonces Cristian está reconociendo que los apóstoles eran supervisores. ¿Supervisores de qué? Porque para ser el supervisor tiene que existir algo sobre el cual uno supervise. ¿Qué es lo que supervisaba a los apóstoles? La iglesia. Entonces eran obispos monárquicos, porque tenían bajo su autoridad la congregación de la iglesia. Cristo lo dijo, gracias por reconocer que los apóstoles eran obispos, no eran pastores bautistas. Gracias. Porque ya era el colmo que dijera más, los apóstoles eran pastores bautistas. Gracias por reconocer que eran obispos. Y obviamente los apóstoles nombraron sucesores, que a su vez eran obispos también, igual que ellos. Porque esos obispos, a los que los apóstoles nombraron, ejercieron la autoridad y la misión y la potestad que Cristo le otorgó a los apóstoles.
Así que Cristian, al reconocer que los apóstoles eran obispos, o sea, eran supervisores, está reconociendo que había un obispado monárquico, porque los apóstoles supervisaban, eran obispos. ¿Qué supervisaban los apóstoles? Las iglesias que les habían sido confiadas. Supervisaban el trabajo que los presbíteros de las iglesias que ellos habían establecido hacían. Cuando los apóstoles no podían ejercer directamente la dirección de esa comunidad cristiana, porque ellos tenían que seguir evangelizando, ellos establecieron sustitutos, sucesores, sucesión apostólica, ahí está, sucesores, para que se hicieran cargo de esas comunidades cristianas. Entonces, Cristian, tienes 5 minutos. En tus 5 minutos me tienes que refutar, tienes que demostrarme que en el primer siglo no había una jerarquía tripartita, cosa que tú le he demostrado. No te leí San Ignacio de Antioquía, pero San Ignacio de Antioquía habla en muchas de sus cartas del obispado monárquico. El mismo erudito protestante, Justo Elio González, que tú mencionaste, habla de la jerarquía tripartita. Tú lo vas a refutar a él. Así que, hablando de los personajes que usted mencionó católicos, el magisterio de la Iglesia Católica está por encima de lo que cualquiera puede decir o opinar. Con esto termino. Adelante, moderador. Muy bien, exactamente 10 minutos. Por lo tanto, ya hemos llegado a las partes de las refutaciones y de acuerdo con el planteamiento que ustedes me mandaron, tienen 5 minutos de contrarrefutación cada uno. ¿Están listos? Sí, estoy listo. Muy bien, Cristian. Entonces, tu tiempo comienza a partir de ahora. Gracias. Aquí usted no vino a probar que los apóstoles eran obispos, señor Mastro Roper Calvo. Le voy a poner en contexto y le voy a poner en su lugar respecto al tema de este debate. El debate no se trata de probar si los apóstoles eran obispos, porque de hecho la iglesia evangélica lo cree. Cree que Pablo era un obispo y era un apóstol. Cree que Santiago era obispo de Jerusalén. Cree de que Juan era obispo. Cree de que la mayoría de los apóstoles y la mayoría de los discípulos eran obispos de Dios. Aquí usted no vino a probar que los apóstoles eran obispos. Aquí lo que usted vino a probar es que había un solo obispo y que ese solo obispo era un obispo monárquico. Pero no pudo demostrarlo. No pudo demostrar el obispo monárquico en una sede. De hecho, usted mismo dijo que los apóstoles eran obispos y por eso todos eran obispos monárquicos, refutando la tesis de que solamente Pedro era el obispo monárquico entre todos. Usted solo se refutó al tratar de probar que como los apóstoles eran obispos, pues todos eran obispos monárquicos. Va a tener que enmendar sus propias palabras, porque de hecho sus propias palabras simplemente entregaron el debate. Y le recuerdo, usted no vino aquí a probar que los apóstoles eran obispos, sino que nos tiene que probar que el obispado en la época de Pedro y en la época de Clemente y en el siglo I, en el siglo II o hasta el siglo III era un obispado monárquico. No lo pudo hacer. Prueba de que nunca lo pudo hacer, y espero que en su réplica de 5 minutos lo haga, es que se tuvo que ir al Concilio Vaticano I. Señor, ¿usted sabe de qué año es el Concilio Vaticano I? El Concilio Vaticano I es del siglo XVIII, casi entrando al siglo XIX. ¿Cómo te saltas 18 siglos de cristianismo para tratar de probar tu obispado monárquico? Tiene que usted darme, y está en la responsabilidad de salvar este debate en sus 5 minutos, de probarnos que algún historiador dice que la existencia del obispado monárquico se registra desde Pedro y desde los primeros siglos, cosa que nunca he hecho. Yo le he citado eruditos. Yo le he citado a sus propios eruditos católicos y usted en este debate los está descalificando a todos, tratando de probar que su mente está por encima de la erudición de todos los mencionados, porque ni un solo erudito usted me ha refutado. Lo que usted tiene que demostrar, aparte de lo mencionado en sus 5 minutos que le quedan, es probarnos que los eruditos que yo le mencioné mienten. Y que el Concilio Vaticano I, que es 18 siglos después de toda la cristiandad, recién se sitúa en un hecho de razón. Pero yo no le estoy pidiendo evidencia del siglo XVIII ni evidencias de lo que pudo haber dicho el Concilio Vaticano I. Yo le estoy pidiendo evidencias del siglo I. Entienda el contexto del debate. Aquí usted vino a probarnos un obispado monárquico en el siglo I, en Pedro,
en Clemente, no escudándose y refugiándose en las faldas del Concilio Vaticano I, porque si hace eso ya perdió el debate. No puedo demostrar históricamente que los eruditos mencionados están mintiendo y usted está diciendo la verdad. Vuelvo y cito a Johann Squasten, ¿no? Experto en patrología, y dice lo siguiente. Squasten dice en su libro Patrología, él prepara sacerdotes, a menos que usted nos demuestre lo contrario. En la Didache, periodo que comprende el siglo I y siglo II, no hay indicación alguna que permita afirmar la existencia de un episcopado monárquico. Esto lo dice el profesor Johann Squasten, a no ser que usted esté por encima de la mente del profesor Johann Squasten y tenga por hereje al profesor Johann Squasten. De hecho, nosotros no tenemos obispados monárquicos por una sola razón, y que permanece en la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 23, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad buscan ser llamados bienhechores. Mas entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que no será así? Tratar de buscar ser el mayor entre todos los apóstoles. Y qué irónico que ustedes tengan a Pedro, o traten de buscar en Pedro que él sea el mayor de todos, cuando Jesús dijo que entre vosotros no será así. Por eso no tenemos obispos monárquicos, cosa que usted desde la historia no pudo probar, y se tuvo que ir al Concilio Vaticano I, porque de historia no nos ha dado nada. Never. 5 minutos. Espero que lo haga en su tiempo de 5 minutos, por favor. 12 segundos. Cristian concluyó su tiempo de contrarreputación. Max, ¿estás listo para tu tiempo? Para ayer. Muy bien, listo. Empieza en ya. Cristian, José, vuelvo y repito. Cristian, en algunos debates que ha tenido conmigo y ha tenido con otros apologistas católicos, ha manipulado documentos. Hay apologistas que han hecho videos en vivos, se han descubierto que ha dicho cosas, e insertado cosas que eruditos no dijeron, para verse bien en los debates. Yo no tengo tiempo para estar entrando en internet y estar buscando. Voy a buscar el libro del teólogo tal, para ver si es verdad que ese teólogo dijo lo que Cristian dice. Probablemente no lo dijo, probablemente está mintiendo Cristian. Y aún asumiendo, que no lo creo, pero asumiendo que esos eruditos católicos habrían dicho eso, yo no lo llamo herejes. La iglesia es clara. San Pedro es obispo de obispos, tuvo un primado de jurisdicción. Cualquier persona que no reconozca eso está fuera de la iglesia católica. No ¿Lo dice Mark Rupert? No, lo dice el Concilio Vaticano I, un concilio ecuménico. Entonces, suponiendo que esos eruditos hayan dicho eso, lo que Cristian dice que no creo que lo hayan dicho, porque no tengo tiempo de estar buscando fuentes para estar corroborando. Lo más probable es mentira, porque Cristian tiene la costumbre de estar inventando cosas. Pero vamos a suponer que uno de ellos dijo la verdad, uno de ellos sí lo dijo, suponiendo que fuera así. Señor Cristian, el magisterio de la Iglesia Católica está por encima de lo que dice ese teólogo o ese sacerdote. Esto no falacia de autoridad. Falacia de autoridad. Así que queda refutado con eso. ¿A quién tenemos que creer los católicos? ¿Lo que diga un erudito católico o lo que diga el magisterio de la Iglesia Católica? Refutado. Lo que diga el magisterio. Porque lo que diga un teólogo católico o un sacerdote no es vinculante a toda la cristiandad. ¿Sabía usted de Cristian? Si esos eruditos son tan importantes para usted, ¿por qué usted no les hace caso? Porque esos eruditos creen que Cristo está presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Por qué no les hace caso? Esos eruditos creen que María es Virgen perpetua. ¿Por qué no les hace caso? Claro, Cristian es muy selectivo. Selecciona solamente lo que a él le conviene. Debería creer las otras cosas que dicen los obispos. Ahora, le leí padre de la iglesia que habla que Pedro era el líder de los apóstoles, la cabeza de los apóstoles. Eso es prueba histórica. Dice, más no me ha dado pruebas históricas de que había un obispo de obispos en los primeros siglos. Pero le estoy diciendo padre de la iglesia, que usted no lo quiera ver, o no lo quiere escuchar, eso es su problema. Le cité el padre de la iglesia. Miren lo que dice la enciclopedia británica. Enciclopedia protestante. Dice, aunque en el pasado algunas autoridades
han considerado que el término roca se refiere al mismo Jesús o a la fe de Pedro, el consenso de la gran mayoría de los eruditos hoy en día es que se debe interpretar el entendimiento más obvio y tradicional, a saber, que roca se refiere a la persona de Pedro. Si Pedro es la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia según la enciclopedia protestante británica, si Pedro era la piedra, entonces Pedro fue el primer papa. O sea, fue el primer obispo de obispos. Ahora, le voy a decir una cosa. Los apóstoles eran obispos, dirigían comunidades. Usted no puede refutar el obispado en la jerarquía tripartita de la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia entre los apóstoles y San Pedro? Que los apóstoles eran obispos, sí, pero San Pedro era obispo de obispos. O sea, jefe de los obispos. Y hay gran cantidad de citas bíblicas que lo dicen. Que no voy a entrar a eso porque en primer lugar me queda un minuto, no tengo tiempo de hacerlo y estaría entrando a lo que es el primado petrino y no quiero desviarme del tema del obispado monárquico al primado petrino. Pero a mí me sobran citas bíblicas para demostrar que Pedro, ya le di algunas, que Pedro era el jefe de los apóstoles. Citas bíblicas a montones, padre de la iglesia a montones. Eruditos protestantes tengo más de 40 que dicen que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo conoce la iglesia. Es enciclopedia protestante. Y prepárese, Cristiancito, porque le tengo una sorpresa, una sorpresita, como la que me gusta dar a mí en los debates, una bomba atómica que le va a caer encima a usted en este debate. Espérese, espérese. Y no se vayan de esa transmisión, mis queridos hermanos, para que vean la conclusión de este debate, lo que va a pasar al fin. Adelante, moderador. Tiempo, muy bien. Pues bueno, señoras y señores, ya vimos tanto exposición, refutación y contrarrefutación de estas dos partes. Es un debate, la verdad, bastante interesante, bastante fluido, ha sido bastante fluido dentro de lo que cabe señalar. Quiero pedirles a los dos, por favor, que se mantengan en el tema. Yo sé que a veces, por X o por Y, puede haber ciertos, pues bueno, ciertos puntos que pueden ser paralelos al tema, ¿no? Que pueden tener cierta convergencia, perdón. Pero lo preferible es que se mantengan los dos en el tema. Entonces, ahora sí pasamos al tiempo de las preguntas. Cada uno se podrá hacer una pregunta intercalada. Comienza Cristian. Por favor, Cristian, ¿estás listo para tu pregunta? Listo. Sí, estoy listo, gracias. Perfecto. Max Roper Calvo, para aprobar el obispado monárquico y que había un obispo que era superior a todos los obispos, ¿tú estás de acuerdo con las resoluciones del Concilio de Cartago? ¿Sí o no y por qué? Esa es mi pregunta. Max, ¿se ha comprendido la pregunta? Vuelvo a repetir la pregunta. Okay. Para aprobar la existencia de un obispado monárquico o que había un obispo que estaba por encima de todos los obispos, ¿tú estás de acuerdo con las resoluciones del Concilio Católico de Cartago? O sea, que en pocas palabras, si estás de acuerdo con las resoluciones del Concilio de Cartago. Muy bien. Sí, ya te tenía que preguntar. ¿Estás listo, Max, para ponerte tu tiempo? Estoy listo. Tengo 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos, así es. Bueno, yo sé que lo que Cristian está insinuando es que el Concilio de Cartago, bueno, yo no sé qué Concilio de Cartago está hablando, porque está el tercero de Cartago del 393, el cuarto Concilio de Cartago del año 419, cuando fueron concilios regionales, por cierto, concilios católicos. Lo que Cristian está insinuando con esa pregunta es que probablemente esos concilios dijeron que no había un obispo de obispos, que no había un obispo monárquico. Cosa que si eso es lo que él va a decir en su refutación, estaría mintiendo, porque yo tengo el Dessinger conmigo. Tengo el Dessinger. ¿Sabes qué es el Dessinger? El Dessinger es un libro donde están todas las definiciones que ha hecho la Iglesia Católica en cuestiones de fe, doctrina y moral durante todos los siglos. De hecho, yo lo tengo acá, se lo voy a enseñar. Así que si Cristian va a mentir, diciendo más, el Concilio de Cartago dijo que no hay papas, no existe un obispo de obispos, el canon número tal, estaré mintiendo porque yo tengo el Dessinger conmigo. Así que ni se le ocurra, ni se le ocurra. A no ser que usted quiera verse mal y la gente después del debate diga, qué mentiroso que es Cristian, inventó cosas que no decía el concilio cuando Max tiene el concilio. Tengo el Concilio de Cartago aquí en mis manos. Todos los concilios están acá. Ningún concilio católico
ha negado ni negará jamás que haya un papa. El papa es un obispo de obispos. Eso no existe. Y tengo el Tessinger conmigo en físico. Y no es fácil conseguir este libro, no es fácil. Cuesta muy caro, no es fácil conseguir esto, no todo el mundo tiene esto. Y yo lo tengo, para que no se le vaya a ocurrir decir, Max, el canon número tal del concilio de Cartago de tal dijo que no había papas, no había un obispo de obispos, que la iglesia católica no tenía un jefe. ¿Te das cuenta? Tus mismos concilios. No vaya a decir eso, porque no, la gente que está viendo, ellas se van a burlar de usted, a no ser que usted quiere que se ríen y se burlen de usted, porque yo tengo el Tessinger conmigo, y obviamente no dice nada sobre eso, lo tengo aquí conmigo. Así que esa es mi respuesta. Pues lo dejo ahí. Adelante, moderador. Cristian, ¿estás listo para tu tiempo de refutación, sí o no? Estoy listo para Igual mi tiempo de refutación. Igual, qué pena que no pueda compartir pantalla por esta modalidad. Qué pena, de verdad. Tienes 3 minutos donde te digo, ¿ya estás listo? Un momento. Quiero aclarar algo, Cristian, y lo voy a aclarar aquí en vivo. Está bien. No, déjame terminar. Moderador, pido permiso. Voy a aclarar una cosa, porque después no quiero que anden diciendo los protestantes. Le hicieron trampa a Cristian. No le permitieron compartir algo. Quiero que sepa que este debate se está transmitiendo desde mi Facebook. Por lo tanto, yo no tengo la capacidad de poner diapositivas. Eso quiero aclararlo para que después no salgan con que se le está haciendo trampa, no se le permitió poner diapositivas. Este no es YouTube, este es mi Facebook personal. Aclarando eso, ¿verdad? Yo he aceptado todas las condiciones. Voy a dar la respuesta. Pero es bueno que diga aclarando eso, ¿verdad? Para que no salgan diciendo otra cosa por ahí. Ya, prosigo, Max. Muy bien. He aceptado todas las condiciones. A ver, Cristian, ¿estás listo, sí o no? Estoy listo. Gracias. Muy bien, tu tiempo a partir de ahora. Habiendo yo aceptado todas las condiciones que no me permiten presentar pantalla, voy a citar el concilio de Cartago. Esto recomiendo a Maxis que no lo ha leído. Está relatado tiempo, stop. Max, porfa, apaga tu micrófono. Oh, sí, lo tengo prendido. Disculpa. Lo apago también. Quiero hacer una aclaración aquí, sí. Mira, Cristian, te voy a dar una recomendación que es así de simple. Como está exponiendo Max, aquí no se puede compartir pantalla, o sea, pero no se puede por la plataforma. No es, y te lo digo con toda franqueza, Cristian, no es correcto que tú andes diciendo, es que no me dejan, no. Es la plataforma la que lo imposibilita. Son cosas bien distintas, porque si el público lo está viendo va a decir, ah, no, es que Max no lo permitió. No. Es la plataforma. Ya lo sé, por eso les dije que en mi canal de Stringer podían compartir y se negaron los dos. Ya lo sé. No, sencillamente Max no quiso ir a tu canal. Son cosas bien diferentes. Donde sí se podía compartir evidencia, otra cosa es la magnesia. Espérate, Cristian, espérate. Yo como moderador casi nunca intervengo. Estoy debatiendo con el moderador y con Max Roper. Cristian, por favor, espérate. He sido lo más imparcial posible, pero ese comentario ¿me puede dejar continuar con la réplica? Porque se va a perder la noción del tiempo. ¿Me puede dejar continuar? No, a ver, espérate porque te estoy haciendo la aclaratoria, por favor. Yo casi nunca intervengo, pero ese comentario está de más, neta. Al tema, por favor. Yo sé que está de más, gracias. Bueno, pues entonces evitemos comentarios que estén de más. Dele, al tema. No, continúo sobre la objetividad de mis argumentos. Sin poder compartir pantalla, voy a proceder a citar lo que dice el concilio de Cartago, cosa que Max, y acá está, ¿no? Pueden retroceder, está grabado. Max dijo que ningún concilio católico dijo que no existía un obispo sobre obispos. Pues yo le voy a replicar, y esto sucede por no leer, ni decir, a mí no me importa lo que digan los eruditos, a mí no me importa lo que diga la historia, a mí lo único que me importa es lo que diga el Concilio Vaticano I. Concilio Vaticano del pleno siglo XVIII, justamente cuando Oriente se separa de Occidente. Occidente, donde tú te encuentras. Por eso rechazas la historia, Max, porque la historia no te beneficia. Sin embargo, te cito el Concilio de Cartago. Dice el Concilio de Cartago, lo que ahora resta es que cada uno de nosotros vaya exponiendo su sentir sobre este particular, sin meternos a condenar a nadie, ni privarle de la comunión a nadie, aunque siga otro dictamen. Ninguno de nosotros se constituye, escucha, obispos de obispos. Te lo cito de nuevo, Concilio de Cartago. Ninguno de nosotros se constituye obispos de obispos. Y esto, si esta
expresión mía del Concilio de Cartago produce esa reacción a ti, yo voy a pedir que puedas desmentirlo. Pero dudo que lo desmientas porque tú mismo has reconocido que no lees libros. Tú mismo has reconocido que a ti no te importa lo que digan los eruditos católicos. Tú mismo en este debate has reconocido que tú no tienes el tiempo para andar leyendo lo que dicen tus propios eruditos. Pues ahora te tienes que tener la responsabilidad de leer y de comprobarnos que la lectura que te estoy dando de este concilio de Cartago es mentira. Y te lo vuelvo a decir, aunque no te guste, ninguno de nosotros se constituye obispos de obispos. Concilio de Cartago. Y de esto lo encuentras, por si lo quieren buscar, redactado al español por el doctor Joaquín Antonio del Camino, de Orellana, canónico de la iglesia de la Catedral de Lugo, de la Iglesia Apostólica Romana. Vas a tener que presentar lo contrario, porque hasta ahora no has presentado ninguna evidencia de un obispado monárquico. Lo único que has hecho es, a mí no me importa la historia, yo no tengo tiempo para leer a los eruditos, me refugio en las faldas del Vaticano I. O sea, te vas al siglo XVIII porque no tienes ninguna evidencia, ni del siglo I, ni del siglo II, ni del siglo III, para probar que el obispo de Roma era un obispo que ejercía una monarquía por encima de los otros obispos. No lo has podido hacer. Por eso admitiste que a ti no te interesa y no tienes tiempo de leer estos eruditos de los cuales nunca has podido refutar. Tiempo, 3 minutos. Muy bien, ya escucharon la refutación de el apologista Cristian Izquierdo. Max, ¿estás listo para tu pregunta? Sí, estoy listo. Por favor, tu pregunta, Max. Estoy listo para mi pregunta. Cristian Josué, mi pregunta es la siguiente. ¿El Papa San Calixto era un obispo de obispos o no era un obispo de obispos? ¿Se comprendió la pregunta, Cristian? Sí, lo voy a responder, ¿sí? Muy bien, listo. El Papa San Calixto I o San Calixto II. ¿Puedes especificar qué Papa San Calixto es? Calixto I. Ok. Mi respuesta, a la luz de la historia de tus propios patrólogos y de tus propios historiadores, no era un obispo de obispos. O sea, no tenía un obispado monárquico. Su obispado no estaba por encima del obispado del obispo de Alejandría, del obispo de Antioquía, del obispo de Jerusalén ni del obispo de Roma. Ningún obispado en el siglo II estaba por encima de los otros obispados, porque había algo que se llamaba pentarquía, y la pentarquía impedía de que Roma esté por encima de Antioquía, de que Antioquía esté por encima de Roma, de que Jerusalén esté por encima de Constantinopla, ya que en esta época de pentarquía evitaba de cualquier obispo se proclame a sí mismo: yo soy el obispo monárquico y todos los otros obispos tienen que estar supeditados a mi jurisdicción. Usted va a tener que demostrar que Calixto sí tenía esta posición monárquica y que estaba por encima de todas las otras sedes. Alejandría, Constantinopla, Jerusalén, Roma, en su réplica. Esa es mi respuesta. Te quedan todavía poco más de 1 minuto y medio. Esa es mi ¿Quieres pararlo respuesta. ahí? Sí. Perfecto, está bien. Bueno, Max, tienes tu tiempo de refutación. Si ¿Sí estás listo, te lo pongo. ¿Ya? ¿Sí me escuchas? ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Igual. A ver, vas a tener, de acuerdo con el formato que ustedes me mandaron, vas a tener 2 minutos. No, miento. 3 minutos, perdón, por favor. 3 minutos, ok. Ok, dale a partir de ya. Ya, bueno. Cristian acaba de entregar este debate, ni él mismo se dio cuenta. Acuérdense que los protestantes, como Cristian y otros, dicen que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV, o sea, en el año 325 por Constantino o por el emperador Teodosio, por ahí. O sea, que antes del año 313 no existía la Iglesia Católica, por lo tanto no existían obispos monárquicos, no existían papas, no existía nada.
Y yo, de forma muy sutil, yo dije, el Papa Calixto ejerció un obispado monárquico. Entonces Cristian dijo, el Papa Calixto I, el Papa Calixto II. Quiere decir que Cristian está reconociendo que el Papa Calixto, que Calixto era un papa. Y resulta ser que el Papa Calixto murió antes que naciera el emperador Constantino el Grande. Quiere decir que Cristian Josué está reconociendo que la Iglesia Católica ya existía en ese siglo. Ya usted entregó el debate. Me lo entregó en bandeja de plata. Calixto primero, el Papa número 16 de la Iglesia Católica. Y sí era un obispo, si le tengo una bomba. La Enciclopedia Universal dice lo siguiente. San Calixto I murió alrededor del año 223. O sea, ya existía la Iglesia Católica. Quiere decir que no la fundó Constantino el Grande. Pacatazo. Sigo adelante. San Calixto I murió en el año 223. Él es el primer papa, ¿escuchó? Enciclopedia Universal. Y esa enciclopedia no está católica. Es el primer papa que se halla en el Depositorio Martyrium del siglo IV. Y esto es buena evidencia de que realmente fue mártir. Nuestro principal conocimiento de este papa nos viene de sus implacables enemigos, Tertuliano y el antipapa Dionisio. Tertuliano y el antipapa San Hipólito. Tanto Hipólito como Tertuliano impugnaban la ortodoxia de Calixto, basados en que en un famoso edicto les concedió tanto Hipólito como Tertuliano impugnaban la ortodoxia de Calixto, basados en que en un famoso edicto les concedió tras la debida penitencia la comunión a quienes habían cometido adulterio y fornicación. Está claro que Calixto basó su decreto en el poder de atar y desatar concedido a San Pedro, a sus sucesores y a todos los que se hallan en comunión con ellos. El edicto fue una orden para toda la iglesia. Jaque mate. Adelante, moderador. Creo que el moderador se fue otra vez de la transmisión. Vamos a agregarlo otra vez. Max. ¿Terminó mi tiempo? Esto pasa que sí. Ya terminó mi tiempo. No, se me cayó aquí. Bueno, terminaste con 2 minutos 46 segundos y ese fue el tiempo de refutación. Pasemos a los 5 minutos de conclusión, por favor, de cada uno de ustedes. Son 3 minutos de conclusión, hermano. ¿3? Bueno, sí. Ok. Por favor, su tiempo de conclusión empiezas tú, Cristian. Muchas gracias. Bueno, Max en su última pregunta entregó el debate en bandeja de plata, ¿no? Porque él mismo reconoce que la palabra papa aparece recién en el siglo II y que esa palabra no amerita que Calixto primero era obispo de obispos. No lo puedo probar. De hecho, él mismo reconoció, Cristian, la palabra papa aparece con Calixto primero. ¿Y qué hay de Pedro, señor Max? Max, refuta a Max. Esa es la bomba que nos tenía Max. ¿No se supone que Pedro era el primer papa? Y ahora tú mismo acabas de reconocer, y se te nota en la cara, cómo te refutaste al reconocer que a Calixto fue la primera persona a la que se le llamó papa. Refutado. Refutado. Tú mismo lo dijiste. Calixto primero, señores, tengo una bomba. Es la primera persona que se le llama papa. ¿Y qué hay de Pedro? ¿Y qué hay de Clemente? ¿Y qué hay de Lino? ¿Y qué hay de esa jactancia de tu sucesión apostólica donde todos ellos son obispos monárquicos? No nos presentaste nada. De hecho, tiraste en tu última pregunta toda tu tesis de balde. Porque tú acá lo que nos tenías que probar era un obispado monárquico, cosa que no lo hiciste. Dijiste, yo no tengo tiempo de leer a todos los eruditos que me has citado. Claro, no los vas a leer porque te refutan. Dijiste, yo no tengo por qué refutar a los eruditos que me has mencionado. Claro, porque te refutan. Yo no tengo por qué mencionar a todos los eruditos que yo te he mencionado. Claro, porque no están de acuerdo contigo. Y tuviste que
recurrir al Concilio Vaticano I para tratar de probar tu obispado monárquico, pero al no poder salirte con la tuya, ahora recurres a Calixto I, que se hace mención como papa, pero no que Pedro era el papa, no que Lino era el papa, no que Clemente era el papa. ¿Por qué Calixto I, señor Max Roper Calvo? ¿Qué pasó con Pedrito? ¿Qué pasó con Pedro? Sin embargo, yo reitero, ¿no? El señor Max Roper Calvo acá lo que nos debió demostrar de forma histórica es la evidencia de un episcopado monárquico. Vuelvo y me remito a las palabras del profesor Johannes Squasten, experto en patrología, quien Max Roper Calvo, para salvar este debate, va a tener que refutar. No sirve de nada mofarse, no sirve de nada decir, Cristian tuerce las evidencias. Cristian, ya hemos comprobado que muestra documentos adulterados. Demuéstralo en este debate, que lo que yo le voy a citar a continuación está adulterado. Demuestra en este debate que lo que yo le voy a mostrar y pronunciar a continuación está manipulado, porque decir que yo manipulo, yo altero citas, no son argumentos de mi historia. No rechace su historia, que lo refuta y lo cito. Dice Johannes Squasten, en la Didache, periodo que comprende entre el siglo I y entre el siglo II, no hay indicación alguna que permita afirmar la existencia de un episcopado monárquico. Palabras del profesor Johannes Squasten, quien prepara sacerdotes o preparaba sacerdotes para el ministerio sacerdotal. Demuestre que él miente y os demuestre que usted dice la verdad y salve este debate. Tiempo. Por favor, salve este debate. Gracias. Muy bien, tiempo. Max, ¿estás listo para tu tiempo de conclusión? Que si estoy listo para la bomba atómica nuclear. Sí, estoy listo. Dale, Max, empieza a partir de ahora. Bueno, al cliente lo que pide. Este sacerdote ya lo salvé. Pruebas del obispado monárquico, que había un obispo de obispos en el siglo III. Papa San Cayo, año 283, año 296, estableció que todos los rangos en la iglesia deben ser ascendidos de esta manera. Si alguno merece ser obispo, debe ser portero, lector, exorcista, seguidor, subdiácono, diácono, presbítero, y de allí sería ordenado obispo. Dividió las regiones entre las diáconos. Ese fue el Papa número 28 de la Iglesia Católica. Siglo II, vamos al siglo II, vamos hacia atrás en el pasado. Papa San Pío I, muerto en el año 155 después de Cristo. Dice, durante su episcopado, Hermas escribió un libro en el que contiene la orden que le dio el ángel del Señor cuando vino a él con la ropa de un pastor y le mandó que la Pascua se celebrara en domingo. Decretó que un hereje que viniera de entre los judíos debería ser recibido y bautizado, y tomó una decisión acerca de la iglesia. Ahí está, Papa número 10 de la Iglesia Católica. Y la bomba principal que le tengo, siglo I, San Clemente Romano, Papa número 4 de la Iglesia Católica, que por cierto conoció personalmente a los apóstoles, a San Pedro y San Pablo. Dice, a instancias del bienaventurado Pedro, asumió, escuche, para oído, a instancias del bienaventurado Pedro, asumió el pontificado de gobierno de la iglesia, jaque mate, tal como le había sido entregada o confiada la cátedra por el Señor Jesucristo. Sin embargo, en la carta que fue escrita a Santiago encontramos como el bienaventurado Pedro le confió la iglesia. Por tanto, Lino y Cleto están inscritos antes que él, porque fueron ordenados obispos por el príncipe de los apóstoles para ejercer el ministerio sacerdotal. Y en cuanto al Papa Calixto, otra vez Cristian, ¿no se siente, usted no le avergüenza que la gente en este debate le estén viendo que usted está mintiendo? Cuando yo dije que el Papa Calixto fue el primer Papa de la Iglesia Católica, o el primero que se le llamó Papa, recuérdemelo, porque eso está grabado acá en mi Facebook. Vuelvan el video. ¿Cuándo yo dije eso? Nunca dije que fue el primer Papa, pero usted lo llamó Papa. Y usted mismo se puso la soga en el cuello, porque ustedes dicen que los papas surgieron en el siglo IV. Y si usted reconoce que Calixto era un papa, entonces está reconociendo que la Iglesia Católica ya existía en esa época. Y yo nunca dije que Calixto fue el primer papa, sino que se le llamó papa. El primer papa fue San Pedro, lo cual lo he demostrado en este debate. Ha sido refutado por la bendita palabra de Dios y por los padres de la Iglesia y sus propios eruditos protestantes. Con esto termina el debate. Adelante, moderador.
Muy bien, señores y señores, tienen un minuto para despedirse, darle las gracias a los dos, porque en medida de todo, pues considero que lo más importante, no hubo ataques a Dominance, eso es lo más importante y se los aplaudo a los dos. Qué bueno, se concentraron en debatir las ideas, en atacar las ideas, eso, la verdad, qué bueno, gracias, o sea, en ese sentido, gracias a los dos, porque hicieron fácil la moderación, no hubo mayores exabruptos. Tienen un minuto para despedirse con el público. Evidentemente ya no pueden tocar nada del tema. Bien, inicias tú, Cristian. Ok, muchas gracias por la moderación de Alberto. Gracias, Max, por tu tiempo. Que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Yo no tengo nada que decir del debate. Ahí está todo. Y nada, gracias, Max. En la próxima esperamos que sea pues en un canal evangélico como corresponde, porque yo ya vine a un canal católico y creo que para nuestro próximo encuentro amerita que vengas a un canal evangélico. Y bueno, nada más. Dios los bendiga, gracias por su tiempo y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, dale, Max. Igual bueno, no me queda más que agradecerle a mi Dios Todopoderoso, nada más, por defender su palabra. Y pues, que los que vieron este debate saquen sus propias conclusiones y que saquen lo mejor. Gracias a mi querido hermano Alberto Maradiaga por su moderación tan impecable, imparcial, neutral y objetiva. Y también gracias a Cristian Josué por haberme invitado a este debate. Fue un gusto pues compartir contigo. Y no me queda más que despedirme diciendo que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Muy buenas noches desde la capital del mundo, desde Nueva York. Una última cosa, Max. Por favor, si das tu autorización para que este debate se retransmita en mi canal y en el canal de Cristian. O bueno, por supuesto, sí, doy la autorización. Con gusto. Okay. Muy bien, bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a los dos, repito, gracias a los asistentes también que estuvieron aquí, a todos los que estuvieron aquí en el chat. Muchísimas gracias y como dice Max, que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos de Facebook. Les saluda Max, apologista católico. Este video es para hacer una pequeña aclaración sobre el debate que tuve el día de ayer sobre el obispado monárquico. Yo dije que habían obispos monárquicos en el siglo III, siglo II y siglo I. Pero en el debate a mí se me olvidó dar la fuente. Esa información yo no la inventé. La fuente es el Liber Pontificalis. El Liber Pontificalis es un documento del siglo IV, es un catálogo, es un documento histórico del siglo IV, donde se habla, describe una reseña, hace una reseña histórica de los papas, de cuántos años gobernaron, quiénes fueron los emperadores. Entonces, de este documento histórico, Liber Pontificalis, yo extraje la información y las pruebas de que existió un obispado monárquico en el siglo III, siglo II y siglo I. Por ejemplo, cuando mencioné sobre San Clemente Romano, que fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, que dije que fue pontífice de la Iglesia, esa información yo la extraje del Liber Pontificalis. Lo que pasa es que durante el debate yo no dije eso, se me olvidó decirlo, de dónde extraje la información. Es importante que lo aclare, porque no deseo que alguien piense que esa información yo me la inventé. Ahora, quiero también aclarar de que yo nunca dije que había un documento del siglo I que afirmaba que San Clemente Romano es pontífice. El documento donde afirma que San Clemente Romano fue papa, fue pontífice, es el Liber Pontificalis, el documento del siglo IV. Pero de todos modos, aunque sea un documento del siglo IV, es un documento histórico. Y estoy aclarando que de este documento traje yo la información, de este documento histórico, que habla del obispado monárquico de los siglos III, II y I. Nada más, haciendo esta aclaración, queridos hermanos, espero que les haya gustado el debate y para los que no lo han visto pueden entrar en mi Facebook para que lo vean, y este debate también será retransmitido en otros
canales, creo que en el canal del hermano Soldado Cristiano. Que pasen muy buenas tardes, hermanos. Bien hecha esta aclaración y que Dios los bendiga.